Glorioso, podemos un día más estar conectados con ustedes. Un saludo cordial desde la Iglesia Restauración y Redención a todos mis preciosos hermanos. Bien, esta mañana pues vamos a compartir la preciosa palabra de Dios. Avanzaremos una iglesia más de las 7 iglesias que estamos predicando. Y el tema de esta mañana se llama la búsqueda de la infiel, refiriéndose a la iglesia de Pérgamo. No se asusten por el tema, pues hay de todo, hay también una solución al final. Bien, entonces, quiero abrir mi corazón. Me estaba preguntando si mi esposa fuera infiel, yo honestamente no le perdonaría, ¿no? Ni tampoco le buscaría. Pero si Dios me diera la orden de que yo la busque, de que yo la perdone, confiaría en la gracia de Dios y en el poder de Dios para hacerlo. Innegablemente yo no confiaría en mis fuerzas, porque nada estamos llamados a hacer en las fuerzas de uno, sino simplemente a confiar en la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, en esta mañana vamos a movernos en el capítulo 2, ¿no? de Apocalipsis, y vamos a leer desde el versículo 12. Dice: escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, a los que enseñan a Balac por tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, dice la Escritura, por si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hoy, amados hermanos, vamos a lanzar semilla en terreno árido, aunque parezca eso increíble. Sabemos que por el poder de Dios va a haber fruto. Así que es un tema, digamos, delicado. Cuando estaba pensando en este tema, hablamos de la búsqueda del infiel. Innegablemente estamos aquí hablando de la iglesia. La iglesia, según esta escritura, es una iglesia infiel, ¿no? Pero a la vez vamos a matar 2 pájaros de un tiro. No solamente voy a hablar de la iglesia infiel, sino voy a hablar también de los matrimonios infieles. Por lo tanto, en esta mañana debemos mirar la escritura. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. No, lo primero que el Señor está pidiendo aquí es que se le envíe una carta de confrontación, no un mensaje, no, para que comunicarles la condición en la cual se encuentra la iglesia. Muchas veces cuando hay adulterio en el hogar, no, alguien tiene que tomar la batuta, inspirado por Dios, comandado por Dios, para que esta persona reciba el mensaje y sepa en qué condición está, se arrepienta y sepa que también hay restauración. Entonces, en esta mañana, el Señor está dando un comando, dice: escribe, ¿no? Es un comando imperial, es un mandato imperial. Le dice: mira, escribe. ¿Y a quién le dice que escriba? Le dice al apóstol Juan. Así también Dios puede usar tu vida. ¿Para qué? Para que tú lleves un mensaje claro y conciso, a fin de que las cosas se restauren en tu hogar. Bien, por lo tanto, dice: escribe. ¿A quién había que escribir? Al ángel. ¿Quién era el ángel? El ángel era el mensajero de Dios, era la mano derecha de Dios, era el varón de Dios, era el que traía la revelación, es el que debía conducir al pueblo de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia la meta celestial. No, parece que ayer han pasado mi prédica en cuanto a la ciudad celestial, no, que era un mensaje que estaba pendiente. Doy gracias a Dios por ello, y doy gracias a Dios porque sé que ese mensaje es muy importante para la iglesia. Pensando justamente en ello, no, la meta es la ciudad celestial. La meta es llegar a la presencia de Dios. La meta es llegar a la meta donde Él llegó. Por eso dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio. ¿Qué pasó después? Se sentó a la diestra del Padre. Aleluya. Entonces, esta mañana el mensaje era para el ángel,
Parece que el ángel se estaba desviando de la visión, necesitaba darle a conocer no solo al ángel, sino también a la iglesia. Recuerden que el ángel, el mensajero y la iglesia tienen un mismo espíritu en el sentido de que o están apuntando hacia Dios o se están desviando la visión hacia una visión terrenal. Entonces, ese es el mensaje. El mensaje es a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, la palabra Pérgamo significa totalmente casada, ¿no? O matrimonio consumado. Entonces, esto da a entender, ¿no? Que la iglesia ha consumado una relación con el mundo, como ya vamos a ver. No, recuerden que la iglesia está desposada, es la novia del Cordero. Pero aquí se enlaza, se busca un amante que es el mundo, ¿no? Y eso es lo que muchas veces puede pasar en hogar. En hogar las cosas no siempre van bien, hay problemas. Y cuando hay problemas y cuando va avanzando las cosas e intentamos sacar adelante el hogar, si hacemos una obra sin fe, nos cansaremos, no veremos fruto y trataremos nos llegaremos, a decepcionarnos y desertaremos. ¿Qué vendrá como consecuencia? La tentación. Después de la tentación, entonces Satanás te pondrá un hombre o una mujer en el camino para que adulteres. Eso es exactamente lo que estaba pasando con esta iglesia. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, Satanás les estaba ofreciendo una salida más fácil con la amante. En este caso, la amante es del mundo. Muy bien. Entonces, las cosas están extremadamente claras en las escrituras, ¿no? Como decía alguna vez un padre espiritual mío, decía, la escritura es demasiadamente sencilla como para no poderla entender. Ok, entonces, el mensaje era para Pérgamo. Meditemos sobre esto. Pérgamo era una ciudad de Asia Menor, ¿no? Pérgamo tenía tres cosas. Bueno, podríamos mencionar algunas cosas, pero solo voy a mencionar tres cosas. Número uno, había ahí un templo, ¿no? El templo de Zeus y otros templos más, ¿no? Pero el templo más prominente era el templo del emperador, donde allí se practicaba la adoración al emperador, cosa abominable. Adoraban al dios hombre. ¿Por qué? Porque creían que el emperador era el dios hombre al cual había que adorar. Él se declaraba Dios. También había el templo de Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina, representado por una serpiente, que hoy en día incluso la farmacología usa ese símbolo de la serpiente. Y esta medicina era una mezcla de medicina con supersticiones, ¿no? Entonces, esa situación para ellos era la solución a las enfermedades. Voy a poner un ejemplo para que puedas entender. En la información acerca de Esculapio, dicen que cada enfermo tenía que quedarse dentro del templo una noche. Y en la noche, mientras él estaba acostado en el piso, venía una serpiente y la serpiente le pasaba por el cuerpo del enfermo, le inoculaba, es decir, como que la serpiente absorbía la enfermedad del paciente y el paciente quedaba sano. Bueno, eso parece que no es nada de extrañarnos, parece una especie de chamanismo que hoy en día practican con animales, con cuyes, bueno, yo qué sé. Entonces, el asunto es ese, ¿no? Qué pena cuando la serpiente entra en la iglesia y piensa que va a ser la solución para sanar los problemas de la iglesia. Lo mismo exactamente puede pasar, ¿con qué? Puede pasar exactamente lo mismo en tu matrimonio. Si tú dejas entrar la serpiente y la serpiente pasa sobre ti, aparentemente te va a ofrecer una sanidad, una solución a los problemas, pero jamás el enemigo te va a hacer un favor sin pasarte la factura. Entonces, ese es el punto. Ahora, recuerda también que en Pérgamo había también una tremenda biblioteca. Esta biblioteca, había más de 200,000 ejemplares de pergamino, donde la gente se podría informar acerca de la ciencia, pero también acerca del ocultismo. Entonces, ahí está la educación, ¿no? El mundo también en Pérgamo, querían ofrecer a los cristianos una nueva educación, una nueva forma, un nuevo estilo de vida, un cristianismo más light, como dicen algunos, un cristianismo más dietético, que no lleva alimento sólido. Eso es algo grave para la iglesia. Iglesia, no te dejes confundir. Limpia, tú que eres un líder, tú que eres un siervo precioso de Dios, confronta los problemas en la iglesia, limpia lo que está de más,
¿no? Y te aseguro que las cosas van a tomar otro rumbo. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, eso es lo que ofrece el amante. ¿Cuál es la amante o cuál es el amante? El mundo es el amante de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esta iglesia en Pérgamo? Se ha casado, se ha unido con su amante y a la vez no niega al Señor, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto es una bigamia declarada. Y la bigamia, es por eso que la palabra Pérgamo viene de gamos. Y gamos quiere decir unión, matrimonio. Entonces, aquí hay una bigamia, ¿no? Y vamos a ir entendiendo esta verdad. Ok, entonces, primero entendamos, ¿no? ¿Quién está observando lo que sucede aquí en la iglesia? Cuando miramos el capítulo 2 de Apocalipsis, no miramos en el versículo 1, dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candelabros de oro, dice esto. ¿Quién se está paseando? ¿Quién se está moviendo en medio de las iglesias? La palabra griego es peripateo. Peripateo quiere decir un andar, un mover. Dios está moviendo en la iglesia. Está viendo sus obras, está viendo lo que hace, está viendo su conducta. Con sus ojos de fuego, Él discierne exactamente no solamente lo que pasa con la iglesia, sino también Él sabe cuál es la solución de la iglesia, cuál es la verdadera sanidad para la iglesia. Es en eso que tenemos que meditar en esta mañana. Entonces, ¿por qué hace eso el Señor? Mira lo que dice el capítulo 1, ¿no? En el versículo 5 y 6. Dice la Escritura, y Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Mira, aquí está el énfasis. Recuerda esto. Si Él se está moviendo en la iglesia, si Él se está moviendo en tu hogar, es porque no es que quiere hacerte la vida amarga, ni quiere simplemente juzgarte o sancionarte. Son disciplinas de amor. Un Dios verdadero, el Dios verdadero, es un Dios que nos ama, pero un Dios que nos ayuda a madurar. Y no hay madurez si no hay disciplina. Si Él no nos aconseja, si Él no nos estimula, si Él no nos instruye, si Él no nos enseña, si Él no nos llega incluso a veces hasta castigar, acuerearnos, azotarnos, pues no es Padre. Porque si nosotros no fuéramos hijos de ese Padre, entonces seríamos llamados bastardos, dice la Escritura. Entonces, Él nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mira, esa es la obra del Calvario. El Señor lavó tus pecados, Él ha vencido al pecado y Él no desea que vivas en la esclavitud del pecado. Una cosa es que tengamos aún tendencias para pecar y otra cosa es vivir bajo la esclavitud del pecado, lo cual es erróneo, tal vez por oscuridad en tu mente, por no entender que Cristo ya nos libertó de la esclavitud del pecado. No estás llamado a ser esclavo de ningún pecado. Ok, entonces dice que nos llamó a ser reyes y sacerdotes, dice para Dios el Padre. Entonces, allí están dos cosas. Está reyes, está el reino de Él. No somos parte del reino de las tinieblas, somos parte del reino de Dios. Somos sacerdotes, es decir, adoramos y servimos a Dios y no adoramos ni servimos a los ídolos. No adoramos a los ídolos ni tampoco les servimos. Entonces, ese es el punto central. Él te está buscando por amor. Como un hombre al cual le traicionaron de Dios, cristiano, o a la mujer cristiana que le traicionaron, ella con la gracia de Dios empieza a buscar a su esposo o a su marido. ¿Por qué? Porque le ama. Y le dice, mira, tengo todos los brazos abiertos para que vuelvas a mí. Yo te voy a recibir, pero tengo algunas verdades que decirte y también quiero mostrarte las consecuencias si tú no te arrepientes. Eso es lo que vamos a ver más adelante. También podemos entender cuando el Señor habla de la iglesia y dice que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Un solo cuerpo. ¿De dónde salió Eva? Del cuerpo de Adán. Están llamados aquí a ser un solo cuerpo. Entiende, no hay cristianismo individual.
la visión que quiere Dios no es simplemente la madurez de algunos individuos en la iglesia. Él quiere el cuerpo de Cristo. Busca la visión, el cuerpo de Cristo. Piensa que dentro de la iglesia hay creyentes. Allí en la iglesia hay familias. Allí en la iglesia hay matrimonios. Hay algo, el matrimonio es algo precioso para Dios. El adulterio es algo que hay que escupirlo. El adulterio es algo detestable, nauseabundo. Y por lo tanto, Dios quiere que seas fiel a Él y fiel a tu esposa. Miren cómo vamos matando a dos pájaros de un tiro. Entonces, el punto aquí central es que Él sabe, si somos carne de su carne y huesos de su hueso, ¿cómo Él nos va a dejar? Tú no puedes vivir sin Dios, tienes que volverte a Dios. Y el Señor, aunque parezca increíble, Él tampoco quiere vivir sin ti. Entonces, por lo tanto, es necesario que Él conozca a quién puede restaurar. Es verdad que tú puedes buscar a tu marido, pero tú no puedes restaurarle, ni tú no puedes convencerle de pecado. Entonces, el Señor tiene también que presentarse tal cual como Él es. Entonces, versículo 7 dice lo siguiente. Versículo 12. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Cómo se presenta aquí el Señor? Como el que tiene la espada aguda de dos filos. En pasajes más adelante, el Señor, creo que en el capítulo 19, se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos que sale de su boca. Entonces, aquí hay una espada de dos condiciones, de disciplina, ¿no? Y también de juicio, de guerra, de castigo. Entonces, aquí hay algo interesante. Dice que Él se presenta como la espada de dos filos. ¿Qué tiene la espada? Es una espada hecha en Tracia, es una espada grande. Esta espada grande no es una espada que hace algunas funciones. En este caso, dice que tiene dos filos. La palabra griega filos es la palabra estomac, de donde viene la palabra estómago. Entonces, también se traduce boca, es decir, de la boca del estómago, desde lo más profundo del interior. Lo que el Señor lanza desde su interior, desde lo más profundo, es su palabra eficaz, su palabra restauradora, su palabra disciplinadora, su palabra que te confronta, su palabra que como una espada divide, corta, muestra, descubre para que luego se cierre y se sane. Eso hace la espada. Es de dos filos, es de dos bocas, porque con la una boca, con el un filo, disciplina a la iglesia. Y con el otro filo, disciplina al enemigo, al amante que quiere acabar y estropear con la relación de la iglesia y el Señor, como también puede acabar con aquel individuo que se ha metido con un hombre o una mejor creyente y que quiere acabar con este matrimonio. Muy bien, entonces, avancemos un poco más. Si vamos a dar un paso adelante hacia restaurar la iglesia, debemos confrontarle con la verdad. 13. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué conoce Dios? En el griego no está la palabra obras, pero digamos, no hace ningún daño esta palabra aquí. ¿Por qué? Porque más bien a mí me ayuda a predicar. Dice, yo conozco tus obras donde mora, dice, donde está el trono de Satanás. Primero, la iglesia tiene sus obras. Aquí no está hablando de las obras que hacen en el Espíritu. Son sus obras, son sus esfuerzos. Dice el Señor que Él tiene la capacidad de mirar, de discernir, de trazar juicios correctos para ayudar a los creyentes. No, Él conoce con un conocimiento omnisciente, no las obras de ella. ¿Qué son las obras de ella? Son el obrar de ella, son la conducta de ella, son los métodos que ella está usando para vivir o para sobrevivir.
Dice, ¿dónde está esta iglesia? Dice que ella, dice, mora, quiere decir que se ha establecido, ya no es una iglesia peregrina, sino se quiere establecer en donde, en el mundo, pero la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo, es peregrina y debe avanzar hacia la gloria. No puede estacionarse, no puede establecerse en el mundo. ¿Dónde está? Dice, donde mora el trono de Satanás. Pérgamo era el lugar donde estaba el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque toda la magia de Babilonia se había encontrado refugio en Pérgamo, y en Pérgamo era la ciudad allí donde estaba el trono de Satanás. Tú te estás preguntando cuál es el trono. El trono sencillamente eran los templos, pero el más prominente, el templo al emperador. El templo al emperador. El templo al emperador es el templo al Dios hombre. ¿Por qué? Porque el emperador se creía el Dios hombre y quería que le adoren. Todos los emperadores hicieron eso en Roma. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? No, si mira las soluciones que a veces el enemigo nos quiere poner. Esto del Dios hombre, déjame decirte que no es nada nuevo, eso es algo viejo. Desde el mismo tiempo de Nimrod, no, que él era, dice, poderoso cazador delante de Dios, que eso significa que era un tirano que atraía a los hombres para rebelarse contra Dios. Él levantó un imperio en Erech, etcétera, levantó Nínive, etcétera, se hizo un imperio. Pero a la muerte de su esposa Semiramis, no, ella le declaró un dios. Entonces él vino a ser el dios hombre que había muerto, y luego su hijo Tammuz también se le conoció como el Salvador, que era Tammuz, un dios hombre. Entonces este dios hombre, no, perdón que iba a lanzarme la palabra inadecuada, pero esta basura de doctrina, porque esta doctrina que se llama la doctrina de la deificación es algo abominable. Y yo sé que algunas sectas creen en esto. Entonces, miren, avanzo para explicarles. Esto avanzó por todos los pueblos. Recuerden que vino la confusión de lenguas y toda la doctrina babilónica, toda la Babilonia, los misterios babilónicos avanzaron por todos los pueblos. Es innegable que llegaron a Roma. Por lo tanto, allí ellos creían en la deificación de los emperadores y que el hombre podía ser un dios. ¿Saben cuándo se entró esto a la iglesia? Cuando el misticismo entró a la iglesia y manipuló segunda de Pedro 1:4, donde dice la escritura que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Dónde está el énfasis en este versículo? No en la naturaleza divina, sino en la participación. Es como cuando yo tengo un pastel, ¿sí? El pastel es mío y yo te participo. No te voy a participar todo el pastel, sino te voy a participar un trocito del pastel. Al Señor le ha placido de su naturaleza divina participarnos de ella para que tengamos sencillamente el carácter de Cristo. Pero ellos dicen no, que eso es una participación, es un recibir de naturaleza divina esencial. Eso significa que que así como Dios en esencia es Dios, nosotros también en esencia seremos Dios. ¡Wow! Detestable, no digo más sobre eso. Ok, entonces, aquí hay algo más que queremos sumergirnos. No, ellos están ahí donde mora el trono de Satanás, pero aquí hay algo interesante. Miren lo que dice. Pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Parece esto un poquito medio incomprensible, pero voy a explicarlo con un ejemplo que va a ser claro. Primero, entendamos esto. Ellos retienen. Aquí hay algunas palabras claves en este pasaje. Retener, tener, retener. Pero bueno, ahorita no olvídense de las dos. Retener. Aquí habla de retener. Agarrar. ¿Qué es lo que todavía no soltaban? ¿Qué es lo que todavía ellos tenían agarrado? Dice allí el nombre. Retienes mi nombre, el nombre del Señor, que representa la persona del Señor, el carácter del Señor, porque una persona, cuando yo digo Pedro, cuando yo hablo de la persona llamada, cuando yo digo Pedro, perdón, estoy hablando de una persona. Y la persona tiene una característica de mostrarse que es su manera de ser, es decir, su carácter. Entonces, ellos saben que la salida es vivir el carácter de Cristo. Tienen muy claro eso.
Segundo, no han negado su fe. No han negado no solamente la fe de creer en Cristo y su obra, sino aún en la sana doctrina. Para ellos está claro eso. Pero aquí de pronto están casados o unidos con las cosas paganas. Es decir, con doctrinas, en este caso la doctrina de Balaam, como vamos a ver, y la doctrina de los nicolaitas, que no son parte del plan de Dios y es algo abominable. Entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, déjame ponerte un ejemplo para que entiendas. El mejor ejemplo para explicar esto es sencillamente una relación en yugo desigual. Hay muchas jovencitas o muchos jovencitos que se unen en yugo desigual y hay muchos matrimonios que se unieron en yugo desigual. Yugo desigual quiere decir que el uno era creyente y el otro era un incrédulo, una persona que no cree en Dios, una persona que no le interesa todas las riquezas que hay en Dios y en las Escrituras. Entonces, ese yugo, como les decía, ese yugo desigual, es un yugo donde el uno va a jalar al otro o el otro va a jalar al otro. Entonces, yo quiero decirte esto. ¿Quién va a perder allí? Siempre perderá el más débil y ganará el dominante. Tú te estás preguntando cuál es el más débil, el cristiano. El cristiano o la cristiana es la más débil. ¿Por qué es la más débil? Porque se ha salido del plan de Dios, no tiene el respaldo de Dios, no tiene la sabiduría de Dios, no tiene el poder de Dios. Ella o él llevará de perder. El otro, que es más dominante, le arrastrará a un nuevo estilo de vida, como les dije, a un cristianismo un poquito más light, no un cristianismo dietético, un cristianismo donde no ponemos énfasis en las cosas, digamos, fundamentales de que se conectan con el crecimiento espiritual, es decir, un apartarse del alimento sólido. Alguien me decía, dice, yo estoy ahora feliz con una persona. Él no es creyente, pero es una excelente persona. Es más, dice, él me ha dicho, tú puedes seguir siendo cristiano, no hay ningún problema, vamos a llevarnos bien. Esas son las mentiras del enemigo. Tarde o temprano te irá atrayendo y tú no puedes negar en este momento que tu relación se irá enfriando hasta que te volcarás sobre tu amante, adorarás al Dios hombre, ¿no? Y adorarás a otros dioses. Tú te estás preguntando cuál es el Dios hombre. Escúchame esto, mira, y pon atención a lo que te voy a decir. Adán y Eva le pertenecían a Dios. Dios le había dado un mandato, un comando muy claro en cuanto a los árboles. No voy a sumergirme mucho en eso. El tema es que ellos pecaron en el huerto, ¿sí? Y Adán cambió a Dios por Eva, ¿sí? Adán cambió a Dios por Eva. ¿Qué vino a hacer Eva? Le puso al nivel de Dios. Entonces Eva vino a ser una diosa humana. ¿Y qué es lo que Satanás le ofreció? Exactamente eso. Le dijo, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es el bien y el mal? Vivir una vida independiente de Dios, autosuficiente, porque así es el ego, y no tener que consultar a nadie porque yo sé lo que es bueno y malo para mí y nadie tiene que meterse en mi vida. ¿No es esa la actitud de aquellos que se han apartado del Señor, que creen saber vivir? Entonces, ¿qué estamos buscando? No les ofreció Satanás a ellos ser un hombre Dios y una mujer diosa. ¿Entiendes eso? Entonces, en lo más profundo de un infiel, está buscando un Dios hombre, una mujer, una diosa humana, un Dios humano, ¿sí? Y esa persona pensamos que es la tabla de salvación a mi matrimonio que va mal. En mi matrimonio no me aman, no me comprenden, no me respetan, no me alientan, no me ayudan, no me apoyan, no me afirman, no me aceptan como soy. Entonces viene Satanás y dice, yo soy la solución. Y llega el amante, no como un hombre o como una persona perfecta,
como anillo al dedo para la solución de tus problemas. A la larga, tú terminarás adorando, es decir, dependiendo de esa persona y harás de él una mujer, un dios humano o una diosa humana. Terrible. Entonces, eso es lo que puede pasar exactamente si adoramos al emperador o adoramos a Jesucristo. Si adoramos al Dios hombre verdadero que es Cristo, 100% Dios y 100% humano, o adoramos al emperador, al jeque, al Kaiser, ¿no? Al que realmente tiene, supuestamente se cree ser un Dios hombre. Qué terrible, hermanos. Así declara, así de perfecta es la palabra de Dios. Así es la espada del Espíritu que descubre todo y nada queda tapado. Entonces recibe esta luz no como una reprensión, sino como una palabra preciosa de parte de Dios, de un hombre de Dios que te ama y que por amor te dice, abre tus ojos espirituales, acércate a Dios y vuélvete a Dios. Eso es de todo corazón. No hay aquí una palabra dura, sino hay una palabra de amor firme, que eso es diferente. Muy bien, entonces, ¿dónde? Ese es el problema. Ahora, mira lo que pasa en el 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Ellos estaban casados, dejaron entrar a la iglesia, ¿qué cosa? Dos doctrinas que Dios aborrece, dos doctrinas mundanas, dos doctrinas satánicas. Número uno, la doctrina de Balaam. Y número dos, la doctrina de los nicolaitas. Morgan Campbell dice lo siguiente. Él dice, la unión de esas dos doctrinas no son más que un antinomianismo. Y ya vamos a explicar lo que es eso. Pero primero expliquemos. Entonces, mira las enseñanzas. Miran a aquellos que te quieren llevar a... Mira lo que pasaba en Pérgamo. Te voy a explicar lo que pasaba en Pérgamo. La persecución era terrible. Cuando a un creyente le persiguen, la sociedad, el mundo, ellos no tendrán mucha opción a empleo, no tendrán mucha opción a accesos a víveres y serán privados de muchas cosas. Entonces, para que no sea muy, y aún para que no esté en riesgo mucha nuestra vida, dejamos de entrar en la iglesia al mundo. ¿Para qué? Para ver si encontramos una nueva forma de vivir sin que tengamos que pagar graves consecuencias. Otra cosa, mucha gente deja entrar en la iglesia al mundo. ¿Por qué? Porque tontamente, con una sabiduría humana, dicen, no, nosotros vamos a dejarles entrar. Vamos a aceptarles con sus creencias. Y poco a poco le vamos a ir ganando a Cristo para que ellos a la larga se rindan al Señor y nosotros como iglesia tengamos victoria. Errado, porque no la relación de yugo desigual entre doctrinas mundanas y entre doctrinas de iglesia no es el plan de Dios. Dios no te va a apoyar eso y la iglesia va a ser arrastrada, contaminada. Muchos creyentes se van a ir en pos de las falsas enseñanzas. Conclusión, iglesia dividida, iglesia fragmentada. Qué triste. Como para meditar todo esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? No, mira, si no tenemos la visión del cuerpo, abandonaremos a muchas ovejas. Y muchas ovejas irán en pos, y si ellas se volvieron rebeldes, nosotros diremos, no, aquí se van los falsos maestros y van los rebeldes. La iglesia está dividida y hemos ganado la victoria. No es eso una victoria. Lo siento que te diga eso, pero para mí eso no es una victoria. Victoria es vencer el yo, victoria es vencer la carne, victoria es llegar a depender plena de Dios, victoria es entrar al plan divino y victoria es llevar a los hermanos a la gloria. Eso es victoria. Ok, entonces, estas dos enseñanzas, la de Balac es conocida para ti. Sé que has leído en la Biblia y si no has leído te invito a que revises, esto está en el libro de Números. Entonces, Balac era el profeta que estaba siendo comprado por Balac. ¿Por qué? Porque Balac quería que los israelitas sean maldecidos
a fin de que ellos puedan dominarnos. Pero Dios nunca le permitió a Balaam maldecir a su pueblo. Pero como este era un profeta que vivía por lucro, entonces les interesaba las ofertas que le daba Balaam. Entonces él preparó un segundo plan. Y el segundo plan fue sencillo. Fue y les tentó a todo Israel con las moabitas. Eran mujeres hermosas. Ellos fornicaron con todas las mujeres moabitas y a la larga, como te estaba explicando, terminaron adorando a otros dioses. En este caso, a Baal Peor. Baal Peor o Baal es el mismo Nimrod con diferente nombre en otro lugar. Baal significa el Señor. Y también este Baal es un ídolo abominable. Entonces, esa es la verdad. Y por último, los nicolaitas, ¿no? Entonces, ellos eran una especie de jerarquía. Querían establecer jerarquía sobre los laicos. Por eso nicolaita significa Nico, conquistador, ¿no? Y laicos, pueblo o laos, ¿no? Significa también laicos o pueblo. Entonces, ¿dónde está la jerarquía sobre los clérigos, sobre los laicos? ¿Sí? Algunos comentaristas también mencionan que esto también tenía que ver con una secta gnóstica donde se permitía una vida licenciosa a los creyentes. Cualquiera que sea la razón, cualquiera que sea el punto, los dos hacen una linda pareja ¿para qué? Para representar a lo que es, como les decía, el antinomianismo. Anti significa contra. Nomianismo viene de la palabra nomos, que significa ley. Es decir, contra la ley. Esta secta antinomianista promulgaba y decía que la moral del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, los mandamientos morales ya estaban abolidos y que la justificación por fe era suficiente, así que el creyente podía vivir fornicando, pecando, una vida licenciosa, no hay ningún problema porque iremos a la gloria y ahí dejaremos de pecar. Y eso es muy parecido a lo que pasa hoy en día. La gente cree que puede vivir sin santidad. La gente cree que puede vivir una vida en fornicación, pero el Señor está diciendo, vuélvete a mí. Claro, si ellos ganaban la posición de liderazgo en la iglesia, entonces ya tenemos allí los nicolaitas unidos con los balaitas. ¿Para qué? Para que la iglesia sea completamente adaptada al mundo. Apliquemos ahora esto al hogar. ¿Qué has dejado entrar en tu hogar? ¿Le has hecho tú la venia al mundo para que entre en tu hogar por las puertas anchas? Tal vez has dejado que la serpiente entre a tu casa y quiera dar solución y medicina a una familia que vive cada uno independiente y no busca la vida corporal, porque la familia también es un cuerpo y deben nutrirse los unos a los otros. La comunicación, el alimento espiritual, tu sacerdocio, hombre de Dios en la casa, es clave. ¿Para qué? Para que edifiques a tu familia. ¿En qué has caído? ¿Has caído en la vida individual? Tu ego como varón de Dios en tu casa te hace buscar más las metas personales tuyas, te has volcado demasiado a tu trabajo, has abandonado a tu esposa, a tus hijos, y quizás tu esposa también ha buscado su trabajo o su vida independiente para vivir su vida. Tus hijos se han aislado, cada quien con su vida, cada quien con su caminar, y cada quien hace su vida independiente. Ya no puedes entrar en el cuarto de ellos, ya no puedes revisar el celular de ellos, todo es privado y cada vez que nos metemos en la vida de ellos, la grande en la casa. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque el mundo les está educando, ¿cómo? De una manera virtual. Y ese es el problema. Ese es el problema de descuidar el hogar, de dejar entrar las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas no solamente puede haber en una iglesia, hay tanta doctrina y tanta enseñanza de este mundo que les llevan a vivir una vida independiente. Más adelante, dice el versículo 15, también tienes tú a los que retienen la doctrina dice versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
¿A qué nos está invitando el Señor? A arrepentirnos. Una metanoia, un cambio de mentalidad. El Señor dice, cambia tu mentalidad, regresa a los caminos correctos, regresa a tu hogar, entiende, arrepiéntete. No es un asunto de un medio sentir interno de sentir que hemos hecho malas cosas. No, es un cambio de curso, es sencillamente volvernos a Dios. Iglesia, vuélvete a con aquel al cual estás desposado. Deja tus métodos, corta, como vamos, aquí se me olvidó algo importantísimo. Miren, aquí en los versículos anteriores hacían dos cosas la iglesia, tenía y retenía. Fíjate más adelante, fíjate en tu casa cuando se acabe el mensaje, ¿no? En los versículos de las doctrinas falsas, ellos tienen y retienen. Tienen la doctrina de Balaam, perdón, tienen a esa doctrina y retienen. Entonces, tienen y retienen. Tener significa no soltar, no reprender, no disciplinar. Cuando hay una falsa doctrina, hay que disciplinar, hay que barrerla, hay que eliminarla. Si ellos asimilan bien y si se van los falsos maestros, pues que se vayan. Pero aún les daremos una oportunidad para predicarles y decirles, mira, esto es lo correcto. Y cortar con lo que está mal. Entonces ellos tenían, es decir, no disciplinaban. Y por último, retenían, es decir, estaban bien agarrados como una forma de usar esas doctrinas para supuestamente establecer el plan de Dios. Mal. Entonces, ahora el Señor llama al arrepentimiento y dice, arrepiéntete, vuélvete a mí. Tu amante no te va a ofrecer absolutamente. Mujer, vuélvete a Dios. Iglesia, vuélvete a Dios. Esposo, vuélvete a Dios. El Señor dice, y aquí viene la parte importante, otra información para ti. Si no te arrepientes, el Señor va a venir pronto. Mira lo que dice la Escritura. Pues si no, vendré a ti pronto. Ahí el griego dice ya, rapidísimo. ¿Por qué? Porque cuando un hijo o una hija de Dios o una iglesia está apartada, Dios va a tomar medidas disciplinarias para que volvamos a Dios. Vuelvo a decir, es una disciplina de amor. No es para destruirte. No es para que quedes en el piso. No es para que vayas a besar el lodo. No, ya estás en el lodo. Sal del lodo. Sal del pantano para que Dios te tome en los brazos y te restaure. Eso es disciplina. Entonces, por lo tanto, el Señor, por un lado, viene a disciplinar. Entonces, es mejor que te arrepientas y tú voluntariamente regreses a tu amado, regresas a tu amada, regresas al Señor y Él te restaure. Voluntariamente ofrece. Él te discipline, que sea Él quien te instruya, que sea Él quien te corrija, que sea Él quien te aconseje, que sea Él aún que si has cometido cosas, Él te entrará en una forma de trato de tal manera que nunca más vuelvas a traicionarle al Señor y nunca más busques los falsos ídolos y tus amantes. Ese es el trabajo que hace Dios. ¿Qué debes hacer tú? Solo arrepentirte, darte la vuelta, regresar al Señor y Él hará una obra preciosa. Tú te estás preguntando, ¿para qué? Para que seas un vencedor. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Él te está llamando a ser un vencedor. No le tengas miedo a Dios. Dios te ama. El amor de Él a veces es necesario que discipline, pero Dios es un Dios de amor. Si tú le tienes miedo a Dios, no estás en nada. Porque imagínate lo que sería tenerle pánico o miedo a Dios. Tendrías que hacer todo por miedo. Es como que si la esposa le tuviera miedo al esposo y todo lo que el esposo le pide, ella le hace por miedo, pero ahí no está el amor. Ahí no está el amor. Así que no le tengas miedo a Dios. Escucha eso. Tú me estás viendo este momento. Mira cómo me sonrío. ¿No? Él te ama. Él quiere que seas victorioso. Mira, te voy a demostrar que eso es verdad.
La última parte dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, mira qué hermoso, daré de comer del maná escondido, te daré de comer de la piedrecita blanca. Dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto, wow, esto sí es exquisito. Yo lo tomo, yo lo abrazo. Para mí esto me estremece. Yo sé que todavía no te estremece porque no entiendes lo que estoy diciendo, pero te voy a explicar. Mira, el Señor lo que quiere es que no cierres los oídos. Oye lo que el Espíritu está diciendo a ti, iglesia. Oye, adúltero, infiel, no como insulto, sino como una realidad para que tú te vuelvas a Dios. A los pecados, como decía alguna vez alguien, hay que llamarle por su nombre. Con todo amor, con todo respeto, te lo digo, pero hay que llamarlo por su nombre. Entonces, abre tus oídos. El Espíritu está hablando, no cierres tus oídos. Y si no puedes oírlo, dile, Señor, ábreme los oídos. Porque yo quiero entender dónde está la victoria. ¿Sabes dónde está la victoria? En que Él te está llamando a participar. ¿Sabes de qué? Del maná escondido. En el arca del pacto, en el arca que estaba en el tabernáculo, allí dentro de ella estaba el maná escondido. El maná representaba la comida que Dios les dio en el desierto. Unos nutrientes perfectos para sobrevivir en el desierto. Aunque el pueblo se llegó a hastiar. Y cuando la primera vez que le vio al maná, dijo, ¿y qué es esto? Y le pusieron de nombre, ¿qué es esto? Porque maná significa, ¿qué es esto? Pero yo te explico qué es esto. ¿Qué es esto? Es Cristo. Cristo es ¿qué es esto? Entonces, escúchame esto. El maná es Cristo. Y está tan escondido, ¿sabes dónde? En el lugar santísimo. Y si quieres entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, tienes que buscar intimidad. Tienes que limpiarte tus pecados, tienes que saber que la sangre te puede entrar libremente al lugar santísimo para que comas ese maná, para que comas de Cristo, para que te nutras, para que nunca más tengas hambre y sed de lo que no alimenta, de lo que no calma la sed. Los amantes no calman la sed. Los amantes no llenan. Los amantes y las mujeres que te ofrecen una salida, lo único que han hecho. ¿Sabes por qué caíste? ¿Recuerdas tú la mujer adúltera, la mujer samaritana? El Señor, te voy a decir en pocos segundos, porque no quiero alargarme esto. Ella llegó a entender, no, que ella tenía sed. Y el Señor le ofreció y le dijo, mira, si tú bebes de esta agua que yo te doy, nunca más vas a tener sed. ¿Sabe qué le contestó ella? Ella dijo, yo quiero esa agua. Yo quiero esa agua. Pero el Señor no dejó de confrontarla. Le dijo, yo te voy a dar esa agua. Yo te voy a dar esa agua. Llámale a tu marido. Llama a tu marido y yo te doy esa agua. Ya dijo, no tengo marido. El Señor le dijo, sí, es verdad. Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Allí ella fue descubierta. ¿Por qué tenía tantos amantes la mujer samaritana? Por una razón sencilla. Ella tenía sed. Nadie le amó. Tal vez tu historia es esa. Eres infiel porque nadie te amó. Porque nadie llenó tu vida. Porque nadie supo suplir tus necesidades básicas de amor, de comprensión. Nadie te emanó la ternura. Nadie se preocupó de una manera especial para protegerte, para que crezcas. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Cuando llegaste al matrimonio, ¿sabes qué pasó? Tú pensabas que él era la solución, ella era la solución. Tú te sentaste ahí como un hombre dominante o una mujer dominante para que él haga lo que tú quieres, pero el dominio no funciona. El autoritarismo, el dominio, el querer mandar, el ser el jefe de la casa, no funciona. Tienes que ponerte el manto de humildad, un manto de mansedumbre y querer a tus hijos y a tus hijas como unas ovejas y unos corderitos tiernos y a tu esposita como una flor bella que tiene que florecer sin que tú le estropees. Qué difícil, ¿verdad?
pero fácil con la gracia de Dios. Si tú te acercas a Dios y recibes esa gracia, vas a poder edificar. Tú, varón de Dios, que estás adelante de la iglesia, y tú, líder, que tienes a unas pocas ovejas a tu lado, a unos pocos miembros de la iglesia que tienes que edificar, pide gracia a Dios. No te unas. Como le dijo al profeta Dios a Jeremías, haz que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces, esa es la verdad. Ven y come de qué. Recuerda todos tus vacíos. Vinieron los problemas a tu casa. Tú pensabas que todo se iba a arreglar, pero todo empeoró. Tú hiciste, intentaste, luchaste. Mira, tú que me estás escuchando, tú eres una luchadora, yo sé. Yo sé cómo lucha el hombre por salvar un hogar. Has luchado tanto, estás cansada, fatigada. Y yo te pregunto, ¿puedes o no puedes restaurar su hogar? Espero que seas honesta y me digas no puedo. Porque si tú me dices no puedo, yo te tengo un mensaje. Tú no puedes, Dios puede. ¿Cuándo puede Dios? Cuando interviene Dios, cuando tú no puedes. Pero si tú crees que puedes, entonces estréllate todo lo que tú quieras. Avancemos al final. Con esto termino. Había, para invitarse al banquete, a un banquete, el anfitrión tenía una piedrita. Esta piedra simétricamente era dividida en dos. En la una piedra, en un trozo de piedra, iba escrito el nombre del anfitrión. Y en la otra piedrita estaba el nombre del invitado. Cuando él llegaba a la fiesta del banquete, entonces el anfitrión le recibía y tenía que darle la mitad de la piedra. Y ahí sabía que verdaderamente era el invitado. ¿A dónde Dios te está invitando? Al banquete, al disfrute, a una preciosa comunión con Dios que nunca antes has tenido. A esa comunión que se busca y el que busca la encuentra. Así que, amado hermano, ven, deja todos tus hilos, deja tu amante, ven y restaura en la gracia y el poder de Dios la iglesia y tu hogar. Y ahora, mi amado hermano, si ven al banquete, disfruta de Dios, el plato a la carta se llama el maná escondido. Lo más exquisito de todas las piedras preciosas y todo el alimento que tú necesitas para avanzar en el ministerio y para vivir una vida en victoria. Para terminar, tu mujer de Dios que estás esperando restaurar tu hogar y tu hombre de Dios que te traicionaron y quiere restaurar tu hogar, termino con esto. Antes de establecer estos pasos que te he dicho, mira tu miseria. Porque para destruirse un hogar se necesitan dos. Así que el problema no es la que se fue o el que se fue. El problema eres tú. Como ella o él tendrá que decir, el problema soy yo. Así que acércate a Dios, deja que la palabra te descubra, deja que la macaira de Dios, la espada del Espíritu, te muestre tal cual como eres, arrepiéntete, recibe la gracia, acepta el trato de Dios, porque tal vez estás en una pausa donde Dios quiere enseñarte a vivir. Un abrazo maravilloso, que Dios te bendiga. Amén. Finalizó. Finalizar. Ya sigue. Así la hora. Hacia ahorita. Clarito. Ay, Salió chévere. ay, ay.